Hola amante del ajedrez y público en general. La apertura tiene tres objetivos: desarrollar las piezas, lograr algo de control sobre las casillas centrales y poner el rey a salvo, usualmente mediante el enroque. En el vídeo anterior hablé sobre algunos principios con respecto al desarrollo de las piezas. En este vídeo voy a hablar sobre los principios que surgen a partir de los otros dos objetivos de la apertura. El segundo objetivo de la apertura es lograr algo de control sobre las casillas centrales. Primero, debemos definir cuáles son las casillas centrales. Estrictamente, estas casillas son D4, E4, D5 y E5. Aunque también hay algo que se conoce como el centro extendido, que incluye las casillas D3, E3, C4, F4, C5, F5, D6 y E6. ¿Y por qué son importantes todas estas casillas? Básicamente, desde estas casillas, las piezas logran su máximo potencial. Los caballos, entre más cerca del tablero están, más casillas cubren. El caballo que está en E5 está en su prime y cubre 8 casillas. Por otro lado, los caballos entre más lejos estén del centro, menos alcance tienen. Y en el peor de los casos, quedan como el caballo que está en A1, que solo cubre 2 casillas. Los alfiles también se benefician de estar cerca o en el centro. Acá vemos que el alfil en D4 cubre 13 casillas, mientras que el alfil de H1 solo cubre 7. Y así también sucede con las damas y los reyes, que logran su máxima actividad estando en el centro, solo que con ellos hay que tener un poco más de cuidado y saber en qué momento es posible ubicarlos ahí. La única pieza que no necesita estar en el centro para lograr su máxima actividad es la torre, pues siempre y cuando tenga la vía despejada, una torre en el centro tiene el mismo alcance que una torre en la esquina. La torre en E4 cubre 14 casillas y la torre de H8 también. Por eso, lo único que necesitan las torres para estar fuertes son columnas abiertas. En cuanto a casillas, las piezas de entre más cubran, sobre todo casillas centrales, más fuertes son. Por eso, hay que procurar que tengan el mayor alcance que sea posible. Esa es la razón de por qué las mejores casillas para las piezas son en el centro o cerca del centro del tablero. Y como las piezas son tan poderosas en estas casillas, pues por eso queremos controlarlas, para de esa manera habilitar estas casillas para nuestras propias piezas y restringir o evitar que nuestro rival ponga las suyas ahí. Hay por lo menos 3 principios que nos enseñan lo que debemos hacer para controlar las casillas centrales. Antes de seguir, para que estén atentos a todas las clases que estaré presentando, suscríbanse y suenen la campanita. Y si les gusta, háganmelo saber con un comentario o dando clic al botón de me gusta. De estas formas, le pueden dar retribución a mi trabajo. Gracias. El primero es bien directo. Comenzar con E4 o D4, E5, D5 para las negras. Los peones en el centro evitan que las piezas enemigas ocupen las mejores casillas. E4 controla las casillas D5 y F5, mientras que D4 controla C5 y E5. Los movimientos de las negras hacen espejo. E5 controla F4 y D4, mientras que D5 controla E4 y C4. Además que ambos contribuyen al desarrollo de las piezas. E4, como ya saben, contribuye al desarrollo de la dama y el alfil de rey. Lo mismo con E5. Mientras que D4 ayuda a desarrollar el alfil de dama y la dama. La misma historia con D5. Hay otros movimientos que también son fuertes, pero definitivamente E4 y D4, E5 y D5 para las negras son los que más ayudan a lograr los objetivos de controlar el centro y desarrollar las piezas. El siguiente principio es parecido al anterior y dice así: mantén al menos un peón en el centro. Es que no se trata solo de colocar un peón en el centro, sino también de poder mantener un peón en el centro. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, después de D4, D5, vemos que ambos jugadores han colocado un peón en el centro. Todo bien por el momento. Las blancas juegan el gambito de dama, C4. Y si el blanco responde con caballo F6, después de C por D5, caballo por D5,
vemos que el jugador de negras ha quedado sin ningún peón en el centro, lo que le permite a las blancas hacer E4, logrando tener ambos peones centralizados. Esto se conoce como centro clásico, que otorga mucho espacio, facilita el desarrollo de las piezas y controla muchas casillas centrales, mientras que a las negras les va a tocar mover su caballo por tercera vez. Esta no es una posición mala para las negras, de hecho, es una manera alternativa de jugar para los que saben lo que están haciendo, pero lo ideal y lo que yo les recomiendo es que sigan los principios. En vez de caballo F6, lo mejor aquí es responder con C6 o E6, para que en caso de C por D5 puedan recapturar con un peón y así conservar un peón en el centro que mantiene la posición igualada. Parecido sucede con la defensa escandinava de E5, que a pesar de que soy un entusiasta de esta defensa, debo aceptar que infringe varios principios. Vemos que ambos han puesto un peón en el centro, pero después de E por D5, dama por D5, caballo C3, dama 5, D4, caballo F6, además que el jugador de negras ha infringido los principios sobre desarrolla las piezas menores primero y desarrolla la dama cerca de tu propio campo. También vemos que no ha mantenido ningún peón en el centro, en cambio las blancas sí tienen uno. 3 principios infringidos, por eso la defensa escandinava, objetivamente hablando, no está entre las mejores defensas. Con todo eso, sigue siendo una defensa sana y sólida cuando se sabe jugarla, pero no es el tema de este vídeo. Lo correcto es responder a E4 con E5. O si tu plan es avanzar el otro peón a D5, comenzar ya sea con C6 o E6, para luego jugar D5 y de esa forma, si tu rival decide capturar, puedas mantener un peón en el centro. Es verdad que el ajedrez se puede jugar de muchas formas. Muchos jugadores rompen los principios a propósito con el fin de confundir a su oponente, pero muchas veces, al hacer eso, solo terminan confundiendo a ellos mismos. Otro principio que trata sobre lograr algo de control central es: desarrolla las piezas con el propósito de controlar el centro, ya sea ocupándolo o dominándolo a distancia. Cuando una pieza está ubicada en el centro o cerca del centro, obviamente va a controlar muchas casillas centrales. Pero si la pieza es de largo alcance, como el alfil, entonces también es posible para esa pieza controlar el centro desde la distancia. Cuando tengan dudas sobre cuáles son las mejores casillas para nuestras piezas, podemos recurrir a este principio. Usualmente, las mejores casillas para los caballos son C3 y F3, C6 y F6 para los caballos negros, porque desde aquí controlan la mayor cantidad de casillas centrales. Las mejores casillas para los alfiles pueden variar un poco, pero sin duda las mejores opciones son las que nos van a permitir algo de control central. En esta posición, alfil D2, a pesar que no es mala, es una opción tímida. Alfil E3 es más activa, pero bloquea el peón de E, lo que dificultará el desarrollo del alfil de rey, por lo menos por la diagonal regular. Lo que nos deja como las mejores opciones alfil F4, que controla directamente muchas casillas centrales, y alfil G5, que controla también varias casillas centrales, incluyendo el control indirecto sobre la casilla D5, al clavar el caballo de F6. Recuerden que la pieza clavada no defiende, o en este caso, la pieza clavada pierde su control. Una buena casilla para el alfil de rey negro puede ser B4, clavando el caballo de C3 y recuperando el control que tenía sobre la casilla de 5. También alfil E7, que a pesar que parece una jugada tímida, tiene un gran rol en el control central, específicamente de la casilla de 5 al desclavar el caballo de F6. Las blancas pueden desarrollar su otro caballo a F3. En el gambito de dama rehusado, la mejor casilla para el caballo de dama negro es la casilla de 7, debido a que las piezas negras no quieren obstruir su peón de C, para luego, en las condiciones correctas, romper con C5, y esas son las excepciones que uno aprende con la teoría. Pero si en esta posición las piezas negras, en vez de caballo BD7, llegan a jugar caballo C6, sepan que ese es un movimiento totalmente aceptable.
Como ven, siguiendo principios básicos del ajedrez, aunque no siempre logremos los mejores movimientos, sin ninguna duda nos ayudarán a encontrar buenos movimientos y sin necesidad de estudiar teoría. Vamos a entrar ahora en el tercer objetivo de la apertura, que es poner el rey a salvo, usualmente mediante el enroque. El principio sobre esto que siempre se enseña es enrocar dentro de los primeros 10 movimientos. Los principiantes creen que enrocar es cosa de tontos, que es una pérdida de tiempo. Para explicarles por qué es importante enrocar, voy a comentarles lo que enseña Dan Heisman. 1. El enroque es el único movimiento que ayuda a ubicar dos piezas hacia donde deben estar, que son el rey y la torre del enroque. Por lo tanto, gana tiempo, no lo pierde. 2. El rey inicialmente está más a salvo en una esquina del tablero. Los 90 grados de ataque son más fáciles de defender que los 180 grados de ataque que recibiría en el centro. 3. No solo la torre del enroque se acerca al centro, sino que también se comunica y coordina mejor con la dama y con la otra torre. Estas son 3 razones importantes. Es que si no existiera el enroque, se necesitarían de 3 a 4 movimientos para poner el rey a salvo en una esquina y para traer la torre hacia el centro, así que usen los poderes que se les han dado. Como estos son principios y no leyes, quiere decir que tienen excepciones, y la principal excepción es la seguridad de las piezas, es decir, cuando hacer lo contrario a los principios gana o evita la pérdida de material. Por ejemplo, ya sabes que no debes mover una pieza por segunda vez hasta que hayas desarrollado todas tus piezas, excepto cuando hacer lo contrario gana material o evita la pérdida de material, como en este caso, que la mejor jugada es mover el caballo por segunda vez con caballo por E5 que gana un peón. Al igual en este caso, después de D4, E por D4, C por D4, las negras obviamente deben mover el alfil de C5 por segunda vez. La seguridad de las piezas casi siempre tiene precedencia sobre los principios posicionales o estratégicos. Así que la principal excepción a todos los principios que he mencionado es la seguridad de las piezas. Les aconsejo a los ajedrecistas, novatos e intermedios, no perder tanto tiempo buscando otras excepciones, aparte de la que mencioné, pues en la gran mayoría de los casos les va a ir mejor siguiendo los principios que ignorándolos. Gracias por todo su apoyo, me siento feliz al leer sus comentarios y por haber logrado 1000 suscriptores. Buscaré siempre retribuir su confianza con vídeos de calidad. Cuídense, chao.